5. La tapicería de cráneos. ¿No les encanta el decorado del pozo y del templo de las sombras en Ocarina of Time? En especial unas habitaciones tapizadas con cráneos de ilianos, humanos y demás especies humanoides homínidas. Pues sí, estas habitaciones están hechas directamente de osamentas. Ya daría un pase si fuesen de monstruos, pero es que son de habitantes de Hyrule, Cheikas y posiblemente Gerudos. Para entender un poco todo esto, hay que remontarnos a la Gran Guerra de Hyrule, luego rebautizada como la Guerra Civil Iliana, de la cual tengo un video usando el antiguo lore de Zelda. En esos tiempos de guerra, los Cheikas hacían el trabajo sucio y realizaban prácticas muy medievales contra los enemigos del reino. Todos sus trabajos se acumularon en un solo lugar y pues como todos estos trabajos eran secretos, no había forma de deshacerse de ellos fácilmente, así que los usaron de material de construcción para sus templos y lugares secretos. Vamos a ver, que mucho de esto está inspirado en osarios o iglesias de huesos, en donde se usaron huesos humanos como materiales de construcción o para la decoración, aunque estos fue por necesidad de espacio e higiene. En el Templo de las Sombras y el Pozo fue por necesidades de ocultar al público todas las barbaridades que estaba llevando a cabo la familia real de Hyrule. Y teniendo en cuenta que la guerra terminó no hace mucho en el juego, mínimo 6 años, fue el padre de Zelda quien ordenó mucho de esto. ¿Por qué lo van a censurar? Porque ya lo han estado censurando. La verdad es que se pasaron y hubo muchas quejas sobre estas habitaciones, por lo que Nintendo, para evitar que el juego recibiera clasificaciones de edad para mayores, ha ido difuminando estas texturas y cambiando la iluminación en cada relanzamiento del juego. Y en 3D se ve como roca mezclada con esqueletos enteros, lo cual para mí lo hace peor. Pero bueno, hay más rocas que esqueletos, supongo. Y el remake se ve que será mucho más realista en sus gráficos. Obviamente, estos deberán censurarlo o suavizarlo mucho. Es que hasta el suelo está tapizado de cráneos. Me recuerda a mí y a mis hermanos colocando póster de Dragon Ball en el suelo porque en las paredes y puertas ya no cabían. Hoy les hablaré de 5 censuras que tendrá Ocarina of Time Remake. Este video estará desmonetizadísimo, o eso supongo. Así que si YouTube me shadowbanea el video, te pediré que lo compartas. Y super gracias a Luffy Sensei por sus super gracias en el último video. Hizo una sugerencia para un video que haré hasta el final del mes. Continuamos. 4. Ruto. Uf, Ruto. En su forma adulta, uf. Digámoslo directamente, está en cueros. Es que no se rayaron nada, tú. Literalmente es una mujer al natural que lleva un sombrero raro. Admiremos su arte oficial. Es que man, Pleca Woman, no puede ser. ¿Estaba dormido el tipo de la censura de Nintendo? Ah, pero para cambiar cruces y la palabra dioses, ahí sí ponía el grito en el cielo el tipo. Demos gracias por ello. Pero sí, esto tiene que censurarlo mucho. Pero Cell, ya lo hicieron en 3DS. ¿Tú crees? ¿En serio? Sigue pareciendo una mujer en cueros. ¿Cuántas veces quiere que te lo repita? Para ponerles un ejemplo, miremos a Mipha. Fijémonos en las proporciones. Sus piernas son cortitas y el torso de los Zoras lo tienen súper largo. Parecen el meme del Long Cat. Y no tiene ñata. O sea, apenas y parece una chica. Ahora ponla al par de Ruto. Si tú no ves la increíble diferencia, es porque has consumido muchos fanarts de Mipha. Mipha no tiene una figura femenil, no como la tienen los demás personajes que son mujeres en Breath of the Wild. Ninguna Zora lo tiene. En 3DS y en Hyrule Warrior le han suavizado la figura para evitar esas curvas de infarto que tienen el arte oficial de Ocarina of Time. Pero para el remake, que será mucho más realista, tendrán que cambiarles el aspecto a los Zoras, sí o sí, porque si no, por más intentos de que parezca que lleva un leotardo, es que sigue siendo una mujer en cueros. 3. Comienza con T y termina con Horturas. Pues sí, el pozo y el templo de las sombras están repletos de estos. ¿Y cómo decirlo para que el video sea apto para alguien? Empecemos. Mira este lugar. Es un pozo con brazos saliendo de estos con un suelo de tablones gruesos de madera formando una grilla y el cual está lleno de agua a una altura a la cual no pueden sacar la cabeza fuera del agua. ¡Mira! Es un cepo en forma de cruz con una curiosa mancha roja en el suelo. ¡Mira esas guillotinas!
Y esas estatuas giratorias que emulan a la muerte y que usan sus hoces para decapitar a todo el que pasa por aquí. ¿En serio? ¿Esto tuvo la clasificación para todo público? Al parecer un sensor no terminó de jugar el juego. Y hay muchas más, como estas paredes de maderas con pinchos, estas plataformas con pinchos que caen del techo. Hay muchas cosas con pinchos en este juego. No sé cómo van a hacer con el Templo de las Sombras y el Pozo. Tienen demasiados artefactos de muerte y sufrimiento que un juego como Ocarina of Time de 3DS, aún suavizadas y con colores saturados, medio pasan por parecer caricaturesco, cosa que no se va a poder hacer en un remake con un estilo artístico realista. Y posiblemente me esté dejando más, ya que en todos los templos se ven algunas cosas muy curiosas que no parecen que se usen para la sana adoración. Vamos a ver, el chiste del Templo de las Sombras es que sea oscuro en todo sentido y que es parte de su identidad como mazmorra y del lore del juego, pero no me van a negar que esto tendrá sus complicaciones para un juego que en su primer lanzamiento fue para todo público y que para un remake se espera mantenga la misma clasificación, o eso creo yo. Así que el templo o estará muy censurado o se codearán junto a GTA 6 en su clasificación de edad. 2. Mano muerta. Si el Templo de la Sombra ya rozaba lo grotesco y rozaba el límite de lo permitido, Mano Muerta es directamente el trauma infantil definitivo de toda una generación de jugadores. Hablemos claro sobre su concepto y diseño. Este mini jefe es una masa amorfa y deforme de carne pálida, repleta de manchas rojas que parecen sangre seca o una infección grotesca, no sé, la verdad. Su mandíbula está completamente desencajada y su forma de combatir, pues, varias manos brotan del suelo para sujetar a Link del cuello, inmovilizándolo por completo, mientras la mole pálida se acerca lentamente con un sonido rectante. Con sus manos en forma de pinchos ensangrentados y un cuello elástico que se tuerce hacia adelante para que su cabeza quede a la altura del protagonista. La sensación que da al ver a Link atrapado mientras esta cosa avanza era puro terror, metido a la fuerza de un juego apto para todo público. Recuerdo tocar todos los botones a la vez para intentar soltarme en esos tiempos de cuando era niño y en los directos de hace poco. ¡No! ¡Qué cerquita salió! Para la versión de 3DS sabían perfectamente lo problemático que este jefe iba a ser e intentaron suavizarlo mucho. Le cambiaron el tono de la piel a un violeta muy claro, cambiaron la iluminación de la sala para que no fuera tan opresiva y oscura, redujeron la saturación de las manchas rojas para que parecieran moretones o algo así en lugar de, no sé, sangre seca. El problema es que ese truco visual funciona únicamente gracias a que esta versión, el color está súper saturado. Parece todo un poco plástico y cartoon. En un remake moderno con un motor gráfico mucho mejor e iluminación casi fotorrealista, vamos a decir, y texturas en alta definición, Mano Muerta es sencillamente imposible de no salir en un juego con clasificación más 18. Es que solo hay que imaginarse esta pelea en HD, ¿no? Mejor no hay que imaginarla. Pasaría de ser un juego de aventuras con un poco de toques oscuros a pasar a un monstruo descartado directamente de Silent Hill o Resident Evil. Para mantener el juego en una clasificación apta para todo público, Nintendo se vería obligado a reseñarlo desde cero, digo yo, o cambiarlo por completo para hacerlo más family friendly. 1. Bongo Bongo. Obviamente iba a ser el primer puesto. Tal vez no traumó a nadie en la niñez, como lo hizo Mano Muerta, o saber, no sé. Pero sí que debe ser censuradísimo. Es que solo veamos su diseño. Un man colgado de cabeza, sin cabeza, con las manos cortadas con un ojo rojo brotándole del cuello. Y le recuerdo a la IA de YouTube que sigo hablando de un juego de 1998, el cual tiene una clasificación para todo público y que el metraje que muestro es del juego, el cual en ningún momento YouTube marca como algo para adultos. Yo solo estoy diciendo lo que se ve. Pues bien, eso es Bongo Bongo. Man, Pleca Woman,
qué me encanta el diseño de Bongo Bong. Todas las teorías que puedes sacar de él. Aparte de ser el jefe más difícil del juego y que puede llegar a ser complicado la primera vez que lo enfrentas, también es un jefe con posiblemente el mayor lore del juego, conectado a los Sheikah, el ente de la verdad y las turbocosas que hizo la familia real de Hyrule. Entre lo que nos menciona el juego hubieron cosas muy raras que nosotros podemos presumir que fue el robo del ente de la verdad por un Sheikah y que por esto lo ejecutaron. Podemos ver este tipo de cosas en el diseño de Bongo Bongo. Las manos cortadas, que eran un castigo común por el robo en la Edad Media, posiblemente ejecutado en el pozo o en el templo de la oscuridad y luego llevado al pozo, su ojo rojo que podría decirnos que es un Sheikah, y posiblemente un sinfín más de cosas que ustedes amablemente escribirán en los comentarios. Además, los tambores no se hacían de pieles, así que... oh, vale. Bueno, hay mucho que censurar. En Nintendo 64 no se cortaron con lo explícito, y más en su arte del juego. Creo que uno de los jefes más queridos de Ocarina es genial, la verdad, y estará censuradísimo. Bueno, ¿qué otras cosas podrían censurar del juego? Déjamelo en los comentarios. Agradecería tu like y que comentes esto para poder evitar que YouTube censure este video. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Y si puedes, únete a los miembros del canal como las bellas personas aquí listadas. Las rupias no siempre fueron inútiles. En Zelda 1 eran imprescindibles. Descubre el porqué en este otro video.